A mediados de los años 50, el conflicto no declarado de la Guerra Fría estaba en pleno esplendor. El bloque occidental y el oriental estaban enfrentados. Estados Unidos y la Unión Soviética lideraban esa contienda entre dos formas de entender el mundo. Pero en esa silenciosa guerra, la propia Tierra se les quedó pequeña. Ambos países iniciaron una carrera en busca de la conquista del espacio. Por razones ideológicas asociadas a la superioridad tecnológica, ir más allá del fin del mundo era el objetivo. Y todo comenzó ese día de octubre de 1957, cuando los soviéticos lanzaron con éxito el Sputnik 1, el primer satélite artificial que logró ponerse en órbita. La carrera espacial acababa de empezar, y Estados Unidos, con su orgullo herido pero con un poder económico sin igual, iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para conquistar el espacio. Y fue así como en esta historia entró en juego un físico teórico y matemático llamado Freeman Dyson, que trabajando como profesor de física en la Universidad de Princeton, estaba logrando su sueño de encontrar su lugar entre los más grandes científicos de la época y de descifrar los secretos mejor escondidos de la naturaleza. Sin embargo, esa estabilidad laboral iba a tambalearse rápidamente. Una mañana recibió una llamada de un físico llamado Ted Taylor. Al parecer, quería hablar con él de un asunto confidencial, un proyecto secreto en el que la NASA llevaba años trabajando. Freeman, intrigado, se reunió con Taylor, que le contó todo acerca de esa misión. Desde el año 50, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había trabajado con la NASA en el bautizado como Proyecto Orión. Y avanzados ya en su diseño, querían que un equipo de físicos se uniera a la investigación. El Proyecto Orión quería desarrollar una nave espacial propulsada directamente por bombas atómicas, alimentada por armas nucleares. La NASA estaba trabajando en una nueva forma de propulsión hasta entonces considerada algo hipotético: el pulso nuclear. Freeman creía que aquello era imposible. Los soviéticos habían logrado llegar al espacio con cohetes químicos. Ellos también podrían hacerlo. Taylor le dijo que tenía razón, pero que ellos no querían solo llegar al espacio. Estados Unidos estaba buscando una tecnología que en el largo plazo permitiera los viajes interplanetarios. Cuando el espacio se nos quedara también pequeño, habría que conquistar otros mundos. Y para ello se necesitaría una potencia extrema, un poder sin precedentes, que solo se podría lograr con explosiones nucleares. Freeman, pese a no tener demasiado claro que aquella ambición fuera viable, aceptó unirse como uno de los líderes del Proyecto Orión. Ausentándose de su labor como profesor en Princeton, empezó a trabajar en el diseño de esa hipotética nave alimentada por bombas atómicas, por explosiones nucleares controladas. Sin embargo, en el fondo, él solo podía pensar en una cosa: en aquellos viajes interplanetarios de los que Taylor le había hablado. Desde pequeño había estado fascinado por los relatos de ciencia ficción, donde se describían otros mundos de la galaxia habitados por civilizaciones extraterrestres, y sintió que en esa carrera espacial desarrollando esas tecnologías, la propia humanidad se estaba acercando a esos cuentos que unos años atrás parecían simples fantasías. Pero la NASA no le estaba pagando por divagar sobre la vida en otros mundos, y durante meses se centró en aquel proyecto para la conquista del espacio, hasta que por casualidades o caprichos del destino, oyó hablar del trabajo de un científico que iba a cambiar para siempre su vida. Al parecer, la NASA tenía otro proyecto entre manos, un conjunto de misiones enfocadas a buscar en la galaxia indicios de vida extraterrestre inteligente. Freeman quiso hablar con el líder de esa investigación, y fue así como conoció al radioastrónomo Frank Drake, fascinado por la mera premisa del proyecto. Estaban buscando trazas de civilizaciones capaces de contactarse con nosotros, de dar a conocer su existencia. Drake había desarrollado una ecuación, una fórmula que buscaba determinar de forma estadística cuántas de estas civilizaciones alienígenas
podrían disponer de sistemas de emisión de radio detectables por nuestra tecnología. Freeman estaba quedando maravillado. El astrónomo había reunido en una sola ecuación todos los factores astrofísicos, biológicos y sociológicos que serían clave para el desarrollo de esas hipotéticas civilizaciones. Lo había tenido absolutamente todo en cuenta. Desde la fracción de estrellas con planetas rocosos orbitando a su alrededor en una región habitable, hasta la fracción de esos mundos donde la vida podría haber evolucionado hasta seres inteligentes. Freeman le preguntó si ya habían llegado a un resultado. Drake asintió. Por algo la NASA estaba invirtiendo millones de dólares en ese proyecto. Las matemáticas nos habían revelado que solo en la Vía Láctea habría 10 civilizaciones detectables. Era la primera vez en la historia que la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra se desprendía de la ciencia y no de la ficción. Pero inevitablemente emergía una pregunta: ¿por qué no habíamos establecido contacto con ninguna? Drake no tuvo respuesta. O su ecuación era un error porque no comprendíamos la naturaleza de la vida, o bien esas civilizaciones sí existían, pero no tenían ningún interés en hablar con nosotros. Solo el tiempo, mientras seguíamos buscando migas de pan en el vacío del cosmos, nos iba a dar la respuesta. Aquella conversación hizo mella en Freeman, pero aquel proyecto no era el suyo. Él tenía que centrarse en su investigación, y la misión de Orión iba avanzando lenta pero continuamente. Poco a poco parecía que esa ambición del vuelo espacial de pulso nuclear podría materializarse. Sin embargo, todo cambiaría un tiempo después. En medio de una preocupación internacional por la carrera armamentística y la contaminación por los residuos nucleares, 113 países firmaron un tratado que prohibía los ensayos nucleares en la atmósfera, bajo el agua y en el espacio exterior. De la noche a la mañana, habían perdido la aprobación política y la NASA puso fin al proyecto Orión. Era el final de ese camino. Si querían cumplir el sueño de la conquista del espacio, debían buscar la energía en otro lugar. Pero Freeman, conocedor de las limitaciones de los recursos de nuestro mundo, pensó que nunca lo lograrían. Su mujer le dijo que no se preocupara, que siempre podrían ir al sol a buscar energía y traerla de vuelta a la Tierra. Pero aquello, una simple broma para animarle, encendió su inspiración. ¿Y si tenía razón? ¿Y si esa era la respuesta? De repente Freeman sintió que todo cobraba sentido. Desde el futuro de la exploración interplanetaria hasta por qué no habíamos contactado con ninguna civilización extraterrestre. Habíamos estado buscando en el lugar equivocado. La respuesta siempre había estado en las estrellas. El primer capítulo de la historia por la que siempre iba a ser recordado estaba a punto de ser escrito. En 1964, el astrofísico ruso Nikolai Kardashev desarrolló un método para medir el grado de evolución tecnológica de una civilización en función de la cantidad de energía que es capaz de cosechar. La bautizada como escala de Kardashev diferenciaba en 3 categorías a las que cualquier civilización del universo podía unirse. Las civilizaciones de tipo 1 son aquellas que han logrado aprovechar toda la energía disponible de su planeta. Han sido capaces de cosechar hasta el último recurso de su mundo. Nosotros estamos en camino de convertirnos en una de ellas. Cuando controlemos todo lo que nuestra Tierra puede darnos, alcanzaremos ese punto de evolución. Pero con el tiempo, cualquier civilización que quiera evolucionar y conquistar el espacio no tendrá suficiente con su planeta. Para cubrir todas sus demandas energéticas, necesitará mucho más poder. Si una civilización de tipo 1 dominaba todos los recursos de su planeta, una de tipo 2 dominaría todos los de su sistema estelar y una de tipo 3 todos los de su galaxia. En este último nivel de evolución, esa hipotética civilización tendría a su alcance todo el poder de su sistema galáctico, una fuerza virtualmente infinita.
Al principio se creyó que esta escala eran solo palabras, unas fantasías que no se apoyaban en nada. Dar el salto a una de tipo 2 pedía que una civilización pudiera controlar su sol, cosechar toda la energía de su estrella madre, un sueño que parecía imposible. Hasta que Freeman nos demostró que sí había una manera, una forma de dominar las estrellas. Años después de la cancelación del proyecto Orión, Freeman regresó a la docencia en la Universidad de Princeton, y entre los astrofísicos empezaba a hablarse de esa escala de Kardashev, de esos 3 tipos de civilizaciones que podían habitar el universo. La mayoría estaban de acuerdo en que tarde o temprano, la humanidad alcanzaría ese punto de dominar por completo los recursos del planeta, pero que ese sería nuestro límite. Jamás cosecharíamos el poder de nuestra estrella y mucho menos de nuestra galaxia. Pero Freeman, recordando esos momentos años atrás, creyó que tenía que haber una manera, y se propuso demostrar que tener el poder de un sol en la palma de nuestras manos era posible. Sabíamos que en nuestra galaxia hay más de 20.000 millones de estrellas similares al Sol, y también que una quinta parte de ellas tiene planetas rocosos con un tamaño similar al de la Tierra en su zona habitable. Aunque solo una décima parte de esos mundos albergara vida, ya habría 1 millón de planetas con vida solo en nuestra galaxia. Y solo necesitaba que en solo un planeta, unos seres inteligentes hubieran dado el salto a convertirse en una civilización avanzada. Porque si nuestra especie apenas tiene 200.000 años, ¿cómo podría ser una que nos llevara miles o incluso millones de años de ventaja? Esa supuesta civilización habría alcanzado el nivel 1 en la escala, dominaría por completo los recursos de su mundo, e inevitablemente en sus ansias de progreso y de evolución, habría mirado al Dios que les dio la vida. Habrían buscado dominar el poder de su estrella madre, y haciendo uso de su tecnología, podrían construir la estructura más colosal del universo, un salto evolutivo equiparable al descubrimiento del fuego, pero esta vez del corazón del Sol. Esa civilización podría rodear su estrella de estructuras capaces de captar toda la energía de la esfera de plasma, encerrar al Sol en un sarcófago, aprovechando hasta el último de sus recursos. Con ello, los seres tendrían una energía virtualmente infinita equivalente a la liberada por 1 trillón de bombas nucleares cada segundo. Y ya no habría nada que los detuviera en esa transición de una especie planetaria a una interestelar. Freeman acababa de teorizar la existencia de un objeto que él mismo bautizó como esfera de Dyson. Rápidamente compartió su hipótesis con sus compañeros, porque sin importar su diseño, la clave estaba en que tenían un lugar en el que mirar para buscar señales de la existencia de vida extraterrestre. No teníamos que estar a la espera de captar señales de radio por casualidad. Teníamos que patrullar el cielo en busca de esas esferas que en su interior contienen estrellas. Si la han construido en algún lugar, la esfera no será visible, pero sí que podríamos detectar extrañas fluctuaciones de luz en la estrella que contiene y grandes cantidades de radiación infrarroja. El objeto se calentaría tanto que una parte de la energía se perdería en calor. Tenían un método para buscar vida extraterrestre. Estrellas menos brillantes de lo que deberían, pero con una fuerte emisión de infrarrojos. Él quería publicar su teoría, pero le aconsejaron que esperara. Había demasiadas cosas que no encajaban, y si quería que la comunidad tomara en serio su hipótesis, había que dar la visión más verídica posible. Freeman había imaginado una coraza, una esfera hueca que en su corazón esconde una estrella. Tal megaestructura permitiría recolectar la totalidad de la energía, pero era totalmente inviable. Un cuerpo macizo de esas características no solo sería bombardeado por los asteroides que se precipitan hacia la estrella, sino que colapsaría presa de la gravedad del Sol. No existe material en el cosmos capaz de resistir la fuerza de uno de esos monstruos de luz.
La idea original de Freeman no servía. Había que encontrar una alternativa a esa esfera de Dyson. Y fue entonces cuando pensaron en otra estructura que cumpliría el mismo propósito. Si una esfera sólida colapsaría, tal vez podría construirse un enjambre de colectores solares. Freeman propuso entonces un nuevo objeto. Una serie de satélites que orbitarían la estrella recolectando su energía para irradiarla hacia su planeta. Físicamente, al no estar encapsulando a la estrella, esa estructura era posible. Pero su construcción sería el mayor reto al que una civilización puede enfrentarse. Para que fuera estable en el tiempo, suponiendo una estrella con un tamaño similar al del Sol y que cada satélite tuviera 1 kilómetro cuadrado de superficie, se necesitarían unos 30 cuatrillones de paneles solares para rodearlo. Si una civilización quería construirla, iban a tener que disponer de unas 100 quintillones de toneladas de material. Eso implicaría destruir todo un sistema estelar solo para tener la materia primera de esa esfera de Dyson. Pero si una civilización suficientemente avanzada quisiera sacrificar a sus mundos hermanos, no habría nada que los detuviera. Podrían empezar minando los asteroides de su sistema ricos en metales, unas rocas que les darían los bloques de construcción para el primer paso de su odisea. Con ello podrían tener suficiente para poner en órbita los primeros miles de satélites. La esfera de Dyson empezaría su ensamblaje. Y a partir de ese momento toda su construcción sería autosuficiente. La energía de los primeros colectores alimentaría las minas espaciales. Y uno a uno, agotarían hasta el último de los asteroides en su sistema. Miles de nuevos paneles se sumarían a la esfera, más poderosa día a día, pero eventualmente necesitarían algo más grande para alimentarla. Y en ese momento empezaría la destrucción de sus hermanos. Los mundos se convertirían en colosales minas, un sacrificio en nombre del progreso de su especie. Y con un poder procedente de la furia de su estrella, destruirían todos y cada uno de los planetas que una vez orbitaron con ellos alrededor de ese sol. Llegados a ese punto cientos o miles de años después del inicio del ensamblaje, la construcción de la esfera de Dyson alcanzará su fase final. Tras borrar de la existencia los mundos de su sistema solar, esa civilización habrá cosechado todo el poder de su estrella madre. Y ya no habría imposibles para ellos. Todo aquello cuanto quisieran lograr, todas aquellas fronteras que desearan atravesar, estaría en sus manos. Lo tenían una esfera de Dyson, físicamente posible. El paso natural en la evolución tecnológica de cualquier civilización extraterrestre. Freeman reunió todas estas hipótesis en un artículo donde explicaba que estas megaestructuras debían ser nuestro objetivo en la búsqueda de vida inteligente en el universo. Una fuente estelar de radiación infrarroja que nos demostraría que ahí fuera hay alguien. Que no estamos solos, en medio del frío y oscuro vacío. Cuando el artículo de Freeman apareció en Science, todo el mundo comenzó a hablar de esas estructuras. Sin embargo, muchos le dijeron que el hecho de que su construcción fuera posible no tenía por qué significar que otra civilización las hubiera diseñado. Todo partía de una visión antropocéntrica, de creer que cualquier vida inteligente tendría las mismas ambiciones que nosotros. Además, ni siquiera sabemos si ahí fuera hay alguien. Una y otra vez los números nos dicen que tienen que haber más civilizaciones en la galaxia, pero nadie habla con nosotros. Esa incongruencia es lo que llamamos la paradoja de Fermi, o el gran silencio. Y una respuesta a ella es que toda civilización en sus ansias de progresar tecnológicamente acaba sucumbiendo a la autoaniquilación. Tal vez el motivo de ese silencio es que antes de llegar al punto de poder contactar con otros mundos, la tecnología se convierte en verdugo de cualquier civilización. Una visión pesimista que nos condena a creer que nunca daremos ese paso hacia las estrellas. Las esferas de Dyson nunca han existido en el universo porque antes de poder construirlas la civilización habría caído
presa de su avaricia. Esa barrera que parecía poner el cosmos, conocida como Gran Filtro, hizo que la hipótesis de Freeman quedara relegada al terreno de la ficción. Pero mucho tiempo después, contra todo pronóstico, algo hizo que esa teoría renaciera. En las profundidades de la galaxia, vimos algo que nos hizo dudar de todo. Algo que nos haría cuestionarnos otra vez si estamos solos en el universo, si compartimos este frío y oscuro vacío con alguien. Ha pasado mucho tiempo desde aquella ambición de Freeman, pero el sueño no se ha desvanecido. Son muchos los cazadores de exoplanetas que están en busca de señales de vida inteligente más allá de la Tierra, y entre ellos se encuentra el astrónomo Jason Wright, que tenía la suerte de vivir una época de esplendor en la odisea por los exoplanetas. Desde su lanzamiento en 2009, el telescopio Kepler había patrullado los rincones más profundos de la Vía Láctea, en busca de evidencias de mundos más allá del sistema solar. El observatorio había inspeccionado más de 150.000 estrellas, a la espera de dar con indicios de exoplanetas similares a la Tierra, porque como no éramos capaces de ver directamente los planetas, era mejor observar a su estrella madre. Cuando un mundo orbitando a su alrededor pasa por delante de su Sol, de forma prácticamente imperceptible hay un descenso en su luminosidad, una caída muy tenue que Kepler era capaz de percibir, y a través de este método de tránsito planetario, el telescopio ya había descubierto 2.600 exoplanetas, toda una colección de mundos perdidos en la galaxia. Pero Jason sentía que no estábamos buscando en el lugar adecuado. Si el objetivo final de esas misiones era responder a la pregunta de si estamos o no solos en el universo, no teníamos que buscar pistas de la existencia de vida. En esas distancias que nos separan, no hay nada que hacer. Teníamos que ir en busca de tecnomarcadores, señales medibles que proporcionen evidencia de la existencia de tecnología, las migas de pan que una civilización haya podido dejar en el espacio. Era consciente de que estaba solo en esa ambición. Sin embargo, el destino quiso que en su vida apareciera una astrónoma llamada Tabitha Boyajian, que al parecer estaba buscando voluntarios para un proyecto de análisis de los datos de Kepler. Había fundado Planet Hunters, una organización que creía que podía revolucionar por completo nuestro conocimiento de los exoplanetas. Tabitha había estado trabajando los últimos años con los resultados del observatorio y estaba tan familiarizada con él que había incluso comprendido sus debilidades. Kepler estaba investigando miles de estrellas, encontrando mundos a través del método de tránsito, pero el telescopio solo nos avisaba cuando la curva de caída de oscurecimiento era la esperada para un planeta. Pero tal vez el sistema no era perfecto. Quizás estaba dando como negativas unas curvas que sí que podían contener un planeta. Tabitha estaba convencida de que entre los miles de datos descartados, se nos habían escapado mundos. Ese era su proyecto: desenterrar los resultados de Kepler y dar con algo que ningún programa fue capaz de leer. Durante meses en sus tiempos libres fuera de la universidad, Tabitha y Jason trabajaron como líderes de ese proyecto de Planet Hunters. Contando con la ayuda de cientos de astrónomos aficionados de todo el mundo, repasaron miles de curvas de luz en las estrellas que Kepler había inspeccionado. Muchos les habían dicho que era imposible, que los ordenadores no dejaban escapar señales, pero poco a poco les demostraron que estaban equivocados. Semana tras semana iban encontrando mundos que el sistema no había captado. Parecía que todo iba bien para ellos y para su proyecto, hasta que sin previo aviso, la historia cambió de rumbo. Una mañana del mes de septiembre, se toparon con un resultado descartado por Kepler, que no se parecía absolutamente nada de lo que habían visto. La anomalía se encontraba en una estrella a 1500 años luz de la Tierra,
conocida como KIC 8462852. El astro se había oscurecido de repente en un solo día, cosa que sugería que algo grande había pasado por delante. Tabitha pensó que podía tratarse de un planeta especialmente masivo. Si un planeta como Júpiter hubiera orbitado, podría haberse reducido la luminosidad de la estrella en un 1%, el oscurecimiento más grande que Kepler había captado hasta entonces. Jason le dijo que era imposible. No se había reducido en un 1%. Los resultados se salían de la gráfica. En un día, la estrella se había oscurecido en un 22%. Algo había opacado una enorme parte de su brillo en un solo día. Fuera lo que bloqueaba la luz tenía que tener una superficie 1000 veces mayor a la de la Tierra. Y los planetas no pueden ser tan grandes. Algo había pasado por delante de la estrella. Y no era un mundo. Todas las alarmas se encendieron. Tabitha recuperó todos los datos históricos de la estrella y vio que no se correspondían a ningún tipo de tránsito ni de variabilidad que pudiéramos esperar de una estrella de ese tipo. Ni siquiera los pequeños oscurecimientos eran normales. Estos duraban casi una semana, mientras que los de los exoplanetas eran de apenas un par de horas. Y por encima de todo, no tenían una forma normal. Las gráficas no eran simétricas, y aquello solo podía significar una cosa. Lo que había pasado por delante de la estrella no era esférico, y en el espacio es muy extraño que algo tan grande no tenga esa forma. El misterio de la ya conocida como estrella de Tabi en honor a su descubridora acababa de empezar. Tenían que dar con una explicación a aquellas fluctuaciones de luz antes de publicar los resultados. Lo primero que pensaron fue que el sistema estelar tenía un planeta con un sistema de anillos inmenso, similar al de J1407b, que sabemos que contiene 37 anillos que ocupan 120 millones de kilómetros, un sistema 200 veces más grande que el de Saturno. Pero las simulaciones no encajaban. Tenía que ser algo más denso. La primera hipótesis quedaba descartada. Tabitha pensó que la única cosa que podía reducir tanto la luminosidad a intervalos que parecían irregulares era una gran lluvia de cometas precipitándose a las profundidades de la estrella. El polvo y el hielo viajando a las regiones internas del sistema estelar podían explicar esos resultados que no encajaban con un exoplaneta. Sin embargo, cuando analizaron los registros históricos de la estrella, descubrieron que los cambios de brillo habían sido percibidos ya desde 1890, lo que significaba que esa lluvia de cometas tenía que haber estado ocurriendo de forma ininterrumpida por más de un siglo. Tabitha y Jason hicieron los cálculos y vieron que para que aquello ocurriera, tendrían que haber pasado más de 650.000 cometas por la estrella en perfecta sincronización. Otra hipótesis que no les servía para explicar el misterio de la estrella. Su siguiente idea fue que Tabi estaba rodeada de una gran nube de polvo. A priori, parecía plausible. Una gran nebulosa a su alrededor podía bloquear la luz que nos llega de ella. Pero Jason dijo que tampoco podía ser la explicación. Si hubiera gas a su alrededor, este estaría muy caliente y estaríamos recibiendo grandes cantidades de luz infrarroja. Y las lecturas nos daban unos niveles bajos. Además, las nubes de polvo siempre se encuentran en estrellas jóvenes, aquellas que tienen todavía un disco protoplanetario a su alrededor, sistemas estelares acabados de formar, donde el gas y el polvo siguen tejiendo la arquitectura de los planetas. Si fuera una estrella reciente, podrían tener su explicación, pero Tabi estaba en el ecuador de su vida, en medio de su secuencia principal. Hacía cientos o miles de millones de años que había perdido su disco protoplanetario, pero si esa nube de gas no era la explicación, solo les quedaba una alternativa. Un fenómeno que podría hacer que en ese sistema alrededor de la estrella emergiera un disco oscuro de polvo, algo que nos transportaba al lado más devastador del universo,
a una inestabilidad gravitatoria que haría estallar la guerra entre dos mundos. Si dos planetas del sistema de Tabi entraron en colisión, el impacto habría fracturado ambos mundos. La colisión habría liberado toda su materia, que convertida en polvo y rocas, habrían quedado atrapadas alrededor de su estrella madre. Un impacto explicaba las lecturas, pero seguían estando en las mismas. Las fluctuaciones en Tabi tenían más de un siglo. Los resquicios de esa colisión no podían permanecer tanto tiempo estables en el espacio. Definitivamente se habían quedado sin explicaciones. No había nada conocido en el universo que les diera una respuesta. Y aunque era lo último que quería, Tabitha empezó a escribir el artículo acerca de su descubrimiento, donde no pudo hacer más que describir las hipótesis rechazadas. Se había fallado a sí misma. No había sido capaz de resolver el misterio de su propia estrella. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacer públicos los resultados, Jason le dijo que esperara. Si nada natural podía explicar lo que estaban viendo, tal vez es que aquello que estaba bloqueando la luz no era natural. Jason sintió que había dado con aquello que llevaba años buscando, un rastro de tecnología extraterrestre. Le dijo que con la precisión de Kepler podría detectarse una estructura artificial si ésta fuese suficientemente grande. No entendía de qué le estaba hablando. Jason le dijo que quizás habían dado con una esfera de Dyson, que en el sistema planetario de Tabi, una civilización alienígena había desarrollado esa estructura, considerada durante más de 50 años como una simple hipótesis. Los habitantes de uno de esos mundos habían construido una esfera de Dyson alrededor de su estrella madre para alimentar su progreso tecnológico. Quizás era aquello lo que estaban viendo. El oscurecimiento del astro cuando los bloques de esa construcción pasan por delante de Tabi. Jason le dijo que de repente todos los resultados cobraban sentido si consideraban aquella esfera de Dyson, si estábamos percibiendo las sombras de ese objeto. Pero Kepler no podía ayudarles más. Había que tomar otro enfoque. Juntos hablaron con un amigo suyo que trabajaba en el SETI, el conjunto de proyectos que tratan de encontrar vida extraterrestre inteligente. Le mostraron los resultados de oscurecimiento y cómo todas las hipótesis naturales quedaban descartadas. Que solo una megaconstrucción artificial podía hacer que los flujos de luz fueran tan extraños. Le convencieron de que la estrella Tabi era la diana perfecta para su trabajo, el objetivo más claro en esa búsqueda de vida inteligente. Su amigo les dijo que lo tendrían muy difícil para convencer a la comunidad de su teoría, que era complicado que alguien los fuera a tomar en serio, pero que haría todo lo que estuviera en sus manos para darles los medios que necesitaban. Solo les pidió que no lo hablaran con la prensa. Tenían que mantenerlo en secreto. Desde el SETI se escribió una propuesta para observar la estrella desde el radiotelescopio más grande del mundo, en el observatorio de Green Bank. Durante semanas los astrónomos inspeccionaron esa estrella, buscando señales de radio que pudieran indicar que una civilización la hubiera rodeado de una esfera de Dyson. Pero fue precisamente en ese momento que alguien lo filtró a los medios. La investigación llegó a la prensa y de repente había miles de artículos sobre esa estrella. Todo el mundo hablaba de la estrella de Tabi como una esfera de Dyson. Tabitha y Jason vieron que ya no tenía sentido retener los resultados, y decidieron publicar la investigación con sus descubrimientos. La astrónoma fue la autora principal de un artículo donde mostraron todo el proceso de análisis de la estrella. Dejó claro que la existencia de una esfera de Dyson era posible, pero que como científicos deben dejar la hipótesis alien en último lugar. Además, los resultados del SETI mostraban que por cómo se bloqueaba la luz, lo más probable es que se tratara solo de una nube de polvo. Si fuera una construcción alienígena alrededor de la estrella, estaríamos viendo una emisión infrarroja que por ahora no hemos captado. Pero que fuera como fuera, en esa estrella en las profundidades de la galaxia, teníamos un lugar especial en el que seguir mirando.
Porque o es un fenómeno natural que no entendemos, o una tecnología que no entendemos. Y ambas opciones son igual de esperanzadoras. Desde entonces, muchos proyectos han estado observando la estrella de Tabi con la esperanza de dar con indicios de esa esfera de Dyson, y por ahora todos coinciden en que alrededor de la estrella solo hay polvo. Partículas flotando en el vacío que oscurecen la estrella. Es muy difícil que demos con la evidencia de que ahí hay una estructura extraterrestre. Pero no importa. Si redujéramos toda la vida del universo a un año, los humanos aprendimos a dominar el fuego a las 11:46 de la noche del 31 de diciembre. Acabamos de llegar aquí. No sabemos qué puede haber pasado o qué puede estar pasando ahora en algún rincón del universo. Solo nos queda aferrarnos a ese sueño, seguir alzando la mirada al cielo, continuar observando las estrellas. Porque en esa búsqueda de rastros de tecnología extraterrestre, no solo estamos intentando resolver la pregunta de si estamos o no solos, estamos intentando descifrar nuestro futuro. Porque si vemos que alguien ahí fuera ha conseguido dominar a su estrella, ¿por qué no íbamos a poder hacerlo nosotros? Tenemos unas ambiciones infinitas en un planeta de recursos finitos, y debemos seguir mirando las estrellas, porque tal vez alguna nos inspire a dar ese salto, a comprender que no existe un gran filtro, que no estamos solos, que somos libres de evolucionar, de romper con las fronteras de nuestra naturaleza, de observar a nuestro sol como exploradores, de salir ahí fuera y buscar nuestro propio futuro.